Bienvenidos. Hoy los invito a quedarse hasta el final de este video, porque vamos a revivir una de las películas más icónicas del cine de ciencia ficción, una historia que marcó a toda una generación, el Día de la Independencia. Cuando el Día de la Independencia llegó a los cines en 1996, el mundo estaba a punto de presenciar algo más que una simple invasión extraterrestre. Era una declaración visual y emocional sobre la fragilidad de la humanidad frente a lo desconocido, pero también una poderosa reflexión sobre unidad, coraje y redención. Dirigida por Roland Emmerich, esta superproducción se convertiría rápidamente en un fenómeno global, no solo por sus impresionantes efectos especiales, sino por la forma en que conectó emocionalmente con el público. La historia comienza en el vasto silencio del espacio exterior. Un objeto colosal, más grande que la Luna, se aproxima a la Tierra. No hay señales de paz, solo una inquietante presencia que pronto se revela como una flota invasora. Las ciudades del mundo entero observan con asombro cómo enormes naves se posicionan sobre sus capitales. Lo que parecía una maravilla tecnológica pronto se convierte en una amenaza letal. En cuestión de horas, Nueva York, Washington, Los Ángeles y otras ciudades son reducidas a cenizas por una fuerza que la humanidad ni siquiera comprende. En medio de esta tragedia emergen los rostros humanos que sostienen la narrativa: el presidente de los Estados Unidos, Thomas Whitmore, un líder que carga con el peso del país y de su propia conciencia; el capitán Stephen Healy, un piloto de combate valiente y decidido que representa el espíritu de lucha; y David Levinson, un brillante analista de sistemas que descubre el patrón de la invasión y se convierte en pieza clave en la resistencia. Lo que hace única a el Día de la Independencia no es solo la magnitud de la destrucción que muestra, sino cómo, a través del caos, encuentra humanidad. La película nos recuerda que en los momentos más oscuros, las diferencias políticas, sociales o culturales se desvanecen. La Tierra no está dividida por países, sino unida por la supervivencia. Una de las escenas más recordadas es el discurso del presidente Whitmore, cuando, antes del contraataque final, se dirige a un grupo de soldados y ciudadanos de distintas nacionalidades con una frase que quedó grabada en la historia del cine: no podemos ser consumidos por nuestras pequeñas diferencias. Siempre seremos unidos por nuestros intereses comunes. Quizás sea el destino el que hoy sea el 4 de julio. Y ustedes una vez más lucharán por nuestra libertad. No por la tiranía, la opresión o la persecución, sino por la aniquilación. Estamos luchando por nuestro derecho a vivir. A existir. Ese discurso no solo dio sentido al título de la película, también resumió su mensaje esencial: frente a una amenaza común, la humanidad debe mantenerse unida. David Levinson, interpretado por Jeff Goldblum, representa el ingenio, la inteligencia como arma ante la fuerza bruta. Mientras el mundo intenta responder con poder militar, David propone una solución más sutil: introducir un virus informático en el sistema de las naves alienígenas para desactivarlas. Su estrategia se convierte en la única esperanza real de victoria. En paralelo, Stephen Healy, interpretado por Will Smith, aporta no solo la acción, sino el sentido del deber, el humor en medio del horror y una profunda humanidad que equilibra la balanza emocional de la película. Ambos personajes se embarcan en una misión suicida: viajar hasta la nave nodriza alienígena, infiltrarse y transmitir el virus. La tensión en esos momentos es tan intensa como la carga emocional que llevan consigo. No son héroes invencibles, sino personas ordinarias que se ven obligadas a hacer cosas extraordinarias. Pero el Día de la Independencia también explora otros aspectos fundamentales. La relación entre un padre y su hijo, la redención de un expiloto alcohólico que busca reivindicarse, la muerte de seres queridos en medio del caos. Cada historia paralela suma capas de profundidad a la narrativa. El espectador no solo presencia una invasión extraterrestre, sino también la respuesta emocional del ser humano ante la pérdida, el miedo y la necesidad de esperanza. Visualmente, la película fue revolucionaria. El uso de maquetas reales combinadas con efectos digitales otorgó un realismo apabullante a la destrucción masiva que mostró en pantalla.
La explosión de la Casa Blanca, en particular, se convirtió en una imagen icónica del cine moderno. Ese equilibrio entre espectáculo y emoción fue clave para su éxito. Y vaya que tuvo éxito. Con un presupuesto de $75 millones, el Día de la Independencia recaudó más de 800 millones a nivel mundial, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de la historia hasta ese momento. Fue ampliamente aclamada por el público, aunque la crítica profesional estuvo algo dividida. Algunos señalaron su narrativa simple o sus clichés patrióticos, pero incluso los más escépticos no pudieron negar su impacto emocional ni su efectividad como espectáculo cinematográfico. Además, la película sirvió como punto de partida para una nueva ola de cine de desastres y ciencia ficción a gran escala en Hollywood. Marcó un antes y un después. Su influencia se percibió en muchas producciones posteriores, tanto en su estética como en su forma de construir tensión y manejar el dramatismo a gran escala. Lo que el Día de la Independencia quiso enseñarnos va más allá de los efectos especiales. Es un llamado a la unidad, a la cooperación entre pueblos, a confiar en la inteligencia humana por encima de la fuerza bruta y a no rendirse ante lo imposible. En el fondo, plantea una pregunta esencial: ¿qué nos hace verdaderamente humanos? La respuesta, según la película, es nuestra capacidad para unirnos, para sacrificarnos por otros, para encontrar luz incluso en la oscuridad absoluta. La aceptación del público fue tan fuerte que generó una secuela muchos años después, en 2016, aunque esta no tuvo el mismo impacto ni éxito. La magia del filme original radica en que llegó en el momento justo, en un mundo que aún creía en el poder del cine como experiencia colectiva. Fue una historia para ver en pantalla grande, para compartir en familia, para reflexionar entre la tensión y el asombro. Hoy, casi 3 décadas después, el Día de la Independencia sigue vigente. No solo por su calidad técnica, sino por el mensaje que transmite. La amenaza puede venir de cualquier lugar, pero mientras mantengamos la esperanza y la unidad, siempre existirá una forma de resistir. Ese es el verdadero corazón de esta historia. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si disfrutaste esta mirada profunda al Día de la Independencia, no te pierdas los próximos videos donde seguiremos explorando más clásicos del cine. Hasta el próximo video.